Desde los brillantes suburbios de Inglaterra hasta las soleadas costas de Australia, los hermanos Heap fueron catapultados hacia la fama con la mezcla única de pop, rock y un inconfundible toque de disco. Pero no fue solo la música lo que los hizo legendarios, fue la forma en que reinventaron su sonido y se adaptaron a cada era musical, convirtiéndose en pioneros que desafiaron las fronteras del tiempo y del género. Acompáñenme mientras exploramos juntos sus primeras audiciones, sus primeros acordes que resonaron en pequeños locales y cómo, contra viento y marea, lograron conquistar el mundo con su música inolvidable. Desde los altibajos creativos hasta los éxitos masivos, esta es la crónica de Bee Gees, una banda que no solo creó música, sino que también encendió la llama de la cultura popular. Saludos apasionados de la música, les doy la bienvenida a Disconectados, el lugar donde viajamos hacia atrás en el tiempo para desentrañar la fascinante historia detrás de los destacados artistas y bandas de la música mundial. Soy Jorge Ayala, vuestro guía irrefutable en este viaje. En este recorrido nos adentraremos en el universo de una banda que se convirtió en el soundtrack de toda una época, explorando su origen, crecimiento, dramas y el impacto que ha dejado huellas en la música internacional. Sin más palabras, os presento esta y la historia de Bee Gees. Pero para comenzar es necesario que le presente a estos tres hermanos. Barry Heap nació el 1 de septiembre de 1946, Robin nació el 22 de diciembre de 1949 y Maurice nació el 22 de diciembre de 1949. Pero ¿cómo? ¿Robin y Maurice nacieron el mismo día? Pues sí, Robin y Maurice son gemelos idénticos. Los tres hermanos nacieron en Douglas, Isla de Man, perteneciente a la corona británica. En 1958, junto con sus padres, los tres hermanos se trasladaron a Queensland, en Australia. En 1958, los hermanos Heap, Barry, Robin y Maurice dejaron su marca en la historia de la música cuando actuaron por primera vez como un grupo en un modesto programa de radio en Australia. Este fue el punto de partida de una travesía musical que cambiaría el panorama sonoro de las décadas venideras. Desde una edad temprana los hermanos mostraron un talento innato por la música. Inspirados por sus padres, quienes también eran músicos, comenzaron a tocar instrumentos y a experimentar con sus propias composiciones. ¿Y por qué se llaman Bee Gees? Dejen que les cuente. Antes de consolidarse como Bee Gees, la banda exploró varias identidades, bajo los nombres de We Johnny Hayes and the Blue Cats, y más tarde se llamaron Bee Gees. Los hermanos Heap perfeccionaron su sonido y estilo preparándose para el éxito que se avecinaba. El nombre Bee Gees no fue solo una elección al azar, sino una amalgama ingeniosa de las iniciales de los hermanos Heap. Al tomar las iniciales, o sea las primeras letras de estas dos palabras, y al pronunciarlas en inglés, después solo es cuestión de agregarle un par de letras más y ¡voilá! Esta decisión, tomada en la década de 1960, no solo les proporcionó una identidad distintiva, sino que también simbolizó la unidad y la colaboración única entre los tres hermanos. A medida que la década de los 60 avanzaba, los Bee Gees se convirtieron en figuras recurrentes en programas de televisión de Australia, destacándose en Bandstand, una plataforma crucial para nuevos talentos. Su presencia carismática y talento musical llamaron la atención, marcando el inicio de una carrera que trascendería fronteras. El viaje de los Bee Gees comenzó con su álbum debut, The Bee Gees Sing and the 14 Barry Heap Song. Pero ¿por qué un nombre tan largo? Este punto de partida les permitió adentrarse en la escena musical con temas como La batalla del azul y del gris, y I Was Lover, a Leader of Men. Aunque no alcanzó las alturas de su éxito posterior, estableció las bases para su distintivo sonido vocal y su futura grandeza. Los Bee Gees consolidaron su posición en Australia con Pigs and Speak en 1966. Este álbum incluyó éxitos que resonaron en los corazones de sus seguidores, como la emblemática canción homónima Speak and Speak y Words.
Con un enfoque más maduro, demostraron su capacidad para cautivar audiencias más allá de las fronteras de Australia. El primer álbum homónimo, llamado Bee Gees del año 1967, marcó un hito en la carrera de la banda. To Love Somebody y New York Meaning Disaster de 1941 catapultaron su fama internacional. Este álbum consolidó su capacidad para explorar diversos géneros y lo llevó al estrellato mundial. La carrera ascendente de Bee Gees continuó con Horizontal del año 1968, donde exploraron nuevas dimensiones musicales. Éxitos como Massachusetts y World demostraron su habilidad para evolucionar artísticamente y mantenerse en la vanguardia del panorama musical. Idea de 1968 marcó otra joya en la corona de Bee Gees, con Tengo que enviarte un mensaje y empecé una broma. La banda demostró su profundidad compositiva y su capacidad para mezclar narrativas cautivadoras con melodías inolvidables. El álbum conceptual Odessa del año 1969 es una obra maestra que destaca por su narrativa y experimentación musical. Temas como Fears of May y Melody Fair encapsulan la habilidad de Bee Gees para contar historias a través de la música, marcando un hito en su evolución artística. Con Cucumber Castle de 1970, los Bee Gees adoptaron un tono más suave y melódico. Canciones como Don't Forget to Remember y Yo Yo mostraron su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. En el mismo año, los Bee Gees regresaron con 2 Years On. Este álbum, con éxitos como Lonely Days y Man for All Season, señaló su regreso triunfal y su persistente capacidad para crear música impactante. En Trafalgar del año 1971, los Bee Gees continuaron su racha de éxito con canciones como Cómo puedes reparar un corazón roto e Israel. Este álbum no solo consolidó su éxito comercial, sino que también demostró la emotividad y profundidad de su música. To One in Main Concern de 1972 marcó un renacimiento creativo para Bee Gees, con temas destacados como Run to Me y Alive. A pesar de las distintas críticas, Life in a Time Can reflejó la capacidad de Bee Gees para superar obstáculos. Canciones como Vi un nuevo mañana y No sería yo alguien y muy bien, esa fue la discografía completa de Bee Gees. Gracias por todo, nos vemos la próxima. Pero, ¿a dónde están esos himnos de la música disco? ¿A dónde están las canciones que al escucharlas nos hacen venir a la mente la bola de espejos y las luces psicodélicas? ¿A dónde está la música que hizo bailar a John Travolta? No se preocupen, que esta historia aún no termina. Pero primero, terminemos la biografía, que la frutilla del postre viene al final. La vida personal de Bee Gees, aunque marcada por el éxito musical, no estuvo exenta de desafíos y controversias. A medida que la década de los 70 avanzaba, los Bee Gees se enfrentaron a desafíos creativos. La diferencia artística y las tensiones internas llevaron a una separación temporal en el año 1970. Cada hermano exploró proyectos individuales, pero la fuerza irrefrenable de la música y el vínculo fraternal los condujeron a reunirse nuevamente. La fama mundial y las demandas de la industria musical no tuvieron exentas de presiones. En la década de los 70, los Bee Gees experimentaron problemas con las adicciones, particularmente con el abuso de drogas. Este periodo oscuro fue un desafío personal y profesional, pero su determinación y apoyo mutuo los llevaron a superar estas luchas y regresar con fuerza renovada.
En el año 2011 se hizo público que Robin estaba librando una batalla contra el cáncer. La noticia conmocionó a los fanáticos y a la industria musical, marcando el comienzo de un periodo difícil para el icónico cantante y compositor. A pesar de la adversidad, Robbie continuó trabajando en su música durante su tratamiento médico. Su dedicación y pasión por la creación artística se mantuvieron fuertes y sus contribuciones a la música fueron un testimonio de su resistencia y amor por su oficio. Robin falleció a la edad de 62 años el 20 de mayo de 2012. Su muerte dejó un vacío en el mundo de la música y en el corazón de sus seres queridos. Los fanáticos, la industria y sus compañeros de la banda lamentaron la pérdida de un talento inigualable y un ser humano excepcional. Maurice Heath falleció el 12 de enero de 2003 a la edad de 53 años luego de una intervención quirúrgica. Fue un momento de tristeza para aquellos que habían seguido la extraordinaria carrera de los Bee Gees. La partida de Maurice marcó el fin de una era en la música de la banda, pero su legado musical perdura a través de su contribución a la música disco. Pero no te vayas, quédate ahí, que como todo buen disco que te deja con ganas de más y más y más, no me voy a ir sin antes dejarte un bonus track. Y a este bonus track le daremos como título Bee Gees en la pantalla grande. Los Bee Gees no solo conquistaron las ondas sonoras de las pistas de baile, sino que también dejaron su huella en la pantalla grande. Imaginen ustedes un mundo sin John Travolta deslizándose por la pista al ritmo de Stayin' Alive en Saturday Night Fever. A partir del surgimiento de esta famosa película en el año 1977, la fiebre del sábado por la noche se apoderó del cine, transformando discotecas ficticias en épicos campos de baile. La banda sonora de Saturday Night Fever es una obra maestra de los Bee Gees y además de Stayin' Alive, presenta varias otras canciones que se convirtieron en éxitos y se asociaron estrechamente con la película y la era de la música disco. Aquí están algunos de los temas más destacados que sonaron en fiebre de sábado por la noche. Who Did If Your Love, una balada romántica que se convirtió en un gran éxito. La canción ganó un Grammy y es una de las más recordadas de los Bee Gees. Night Fever. Con su contagioso ritmo y pegajosa melodía, Night Fever se convirtió en un éxito masivo y es una de las canciones más emblemáticas de la era disco. More Than a Woman. Una canción dinámica y bailable que también se hizo muy popular y ha sido cubierta por varios artistas. You Should Be Dancing. Esta canción animada y llena de energía se ha convertido en un clásico de Bee Gees. Su ritmo contagioso y su característico falsete de Barry Heath la hicieron un elemento esencial en la banda sonora y en la escena disco en general. Estas canciones contribuyeron significativamente al éxito de la película y catapultaron a los Bee Gees a la cima de la escena musical de la década de los 70s. La banda sonora de Saturday Night Fever se ha convertido en un ícono cultural y las canciones siguen siendo recordadas y amadas hasta el día de hoy. La música de Bee Gees ha sido el fondo perfecto para romances, dramas y escenas épicas. Así que cuando escuchas esas icónicas melodías recuerdas que los Bee Gees no solo fueron los reyes de la música disco, sino que también los directores de la orquesta que dio ritmo a inolvidables momentos cinematográficos. Gracias Bee Gees por mantener vivo el espíritu del disco y por ser eternamente inolvidables. Y así concluye nuestro viaje musical del día de la fecha. Espero que hayas disfrutado descubriendo la historia fascinante de Bee Gees, del mismo modo que lo hice yo. Si te ha gustado este viaje a través del tiempo, no olvides dejar tu like y activar la campanita para no perderte la próxima leyenda de la música. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a Disconectados para más historias cautivadoras sobre tus artistas y bandas favoritas. También quiero leer tus opiniones y sugerencias. ¿Tienes alguna banda o artista en mente que te encantaría que exploremos juntos en futuros episodios?
Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Agradezco tu tiempo y tu apoyo. Hasta la próxima. Esto fue Disco Nectados.